Bueno, les decía que hay varias noticias clave. El encauzamiento en California de Hunter Biden, la primera declaración de su padre, el presidente, donde a mi modo de ver deja entrever que no es totalmente un hecho que siga corriendo para un segundo término. Y el hecho de que el encauzamiento sea en California a mí me llama la atención. Con nosotros el doctor Sabino Jaure, que es abogado y fue fiscal. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor. Buenas noches, gracias por invitarme. A ver, primero, la mala idea, ¿no? Esto es totalmente especulativo. El hecho de que, ¿por qué en California, no? Donde hay una persona que se habla que podría ser un rival de su padre. Bueno, sí, si piensas de esa forma es una manera fácil de ahora sacar a Biden de ahí para que el gobernador de California, Newsom, se ponga en su lugar, especialmente después que tuvo ese debate con DeSantis, poniéndose en esa posición ahí preparado por si pasa algo. Así que cínicamente están extraños estos movimientos. La razón que lo acusan en California casi siempre va a ser por razones de jurisdicción. Le han puesto 6 acusaciones de delito menor de impuestos, le han puesto 3 felonías de impuestos. Unas acusaciones serias pueden llevar hasta una máxima sentencia de 17 años. No quiere decir que le van a dar los 17, para estar claro. Le van a dar muchísimo menos que eso si lo encuentran culpable. Y normalmente estos tipos de acusaciones se llega a algún tipo de arreglo, donde se pagan multas, se pone algún tipo de probatoria. Normalmente no lleva a prisión federal, pero también él tiene el otro caso. Así que las cosas se le han ido complicando poco a poco a Hunter Biden. ¿Es fuerte el caso que tienen contra él? Parece, basado en la acusación formal, que tiene 56 páginas, dice que evitó en pagar muchísimo impuesto, un mínimo de 1.4 millones de dólares, que gastó muchísimo de ese dinero en una vida muy extravagante. Gastaba dinero en carros, en mujeres, en prostitutas, en clubes sexuales, en todo tipo de cosas que no era la prioridad. No era la prioridad en ese momento, que era pagar los impuestos. Y entonces lo están acusando de fraude de impuestos. Él, cuando le pagaba a una prostituta, decía que era un gasto legítimo del negocio. Cuando pagaba por el club de sexo, decía que era para una membresía de un golf, de jugar golf. ¿Y cómo saben eso? Porque eso es una investigación complicadísima, tantos años. Porque cuando tú haces la declaración de impuestos no necesariamente tienes que presentar un recibo, ¿no? Pero si vienen... Correcto, después te hacen una auditoría, ahí sí tienes que presentar los recibos. Si aparentemente fue tan bruto que lo pagó con tarjetas de crédito o con cheques, en vez de pagarlo en efectivo. Ajá. Entonces, al ser tan bruto, es fácil de probar de dónde fue ese dinero. Así que cuando él le mandaba dinero a sus novias y decía que estaban trabajando como empleadas de él en un negocio, es muy fácil para un agente del IRS tocar en la puerta de la novia y decirle qué trabajo tú hacías para Hunter Biden. ¿Tú me entiendes? Lo mismo con el club y con las prostitutas. Eso es relativamente fácil de probar que eso no eran gastos legítimos. Ahora, si tú debes impuestos y los pagas, ¿ya no libraste? No necesariamente, porque si mentiste en los formularios inicial, aunque lo pagues después, todavía cometiste fraude de impuestos. Ahora, te puedo decir que casi siempre cuando una persona tiene problemas de impuestos y es por primera vez, el IRS muchas veces trabaja contigo, ¿ok? Te da un chance, deja que tú pagues los impuestos que tú debes, te hacen pagar penalidades, te hacen pagar intereses, pero casi siempre te dan un break. Si es un accidente o si es algo por falta de organización, son hasta más leve contigo. Cuando hay problemas grandes con el IRS es cuando empiezas a mentir, cuando empiezas a cometer fraude, cuando empiezas a esconder tus recursos y tu dinero, cuando empiezas a mover dinero entre diferentes cuentas, cuando empiezas a mover el dinero fuera del país. Ahí es cuando empiezas a tener un problema más grande con el IRS. O sea que aunque pagues, el delito te puede... Sí, en este caso Hunter Biden ya había pagado esos impuestos. Él pagó esos impuestos que debía, pero todavía pueden venir y acusarte criminalmente por lo que forma la base de esa acusación inicial. ¿Se nota, según su experiencia, alguna mano política detrás de todo esto? Como también lo hablamos en el caso de Trump,
O sea, Sí. ¿se ha politizado todo este asunto? Definitivamente, no sé si te acuerdas la última vez que yo estuve aquí hace meses, que tenía ese arreglo, que le habían dado un regalo de arreglo, y la jueza rechazó ese arreglo, porque ese arreglo que él tenía con el Departamento de Justicia no tenía precedente. Eso era algo que hasta la misma jueza, cuando estaba leyendo el arreglo, no lo podía creer. Y empezó a hacer pregunta y pregunta y pregunta, que llegó el punto donde los fiscales y hasta el abogado de defensa se pusieron incómodos. Cuando ella rechazó ese arreglo, es cuando abrió toda esta Pandora's Box, esta caja, y empezaron de verdad a decir, ok, bueno, hay que investigarlo de verdad y hay que acusarlo de verdad de las acusaciones. Ya el Departamento de Justicia le había hecho el favor a Hunter Biden de demorar la investigación lo más posible. Lo hicieron adrede, para que adjudicaran las acusaciones más serias en contra de él. Porque aquí en este país tenemos lo que se llama un statute of limitations. Si tú no traes la acusación durante en el momento, algunas veces son 3 años, algunas veces son 5 años, dependiendo de la acusación. Y si no traes la acusación en el momento, estamos hablando que algunos de estos delitos de Hunter Biden son desde el 2016. Y ellos intencionalmente hicieron la investigación lo más lenta posible para salvarlo de todas esas acusaciones. ¿Cuáles son los delitos que nunca prescriben, que hay 2 o 3 delitos que... Casi siempre son homicidios, casos sexuales contra menores. Ciertos estados ahora han puesto, no han hecho más caduque statute of limitations en violaciones sexuales. Por eso usted ha visto que recientemente han habido acusaciones de violaciones que ocurrieron hace 30 años, hace 20 años. Eso no era así antes, pero han ido cambiando la ley en los diferentes estados. Usted dijo también aquí una vez, cuando salió el caso de manutención de la hija que él no quería reconocer, que el problema grave de ese caso era que en un caso de manutención iba a salir todo sus finanzas, tenía que entregarlo y que iba a terminar enredándose, y así ha sido, ¿no? De alguna manera. Vamos a ver un momento en que una periodista le hace una pregunta dura al presidente Biden sobre las relaciones de negocio con su hijo y el entorno de este, y yo creo que se molestó el presidente. There is polling by the Associated Press that shows that almost 70% of Americans, including 40% of Democrats, believe that you acted either illegally or unethically in regards to your family's business interests. Can you explain to the Americans, amid this impeachment inquiry, why you interacted with so many of your son and brother's foreign business associates? I'm not going to comment that I did not, and it's just a bunch of lies. You didn't interact with many of their business associates? I did not. There's lies. ¿Le puede salpicar el caso? Definitivamente. Y esas preguntas es una gran trampa, porque ahí él está, gracias a Dios, no está bajo juramento. Hay evidencia que él sí estuvo en alguna de estas reuniones. Sí hay evidencia que él estuvo en alguna de estas conversaciones. Sí hay evidencia que él hizo ciertas llamadas. Hay que estar claro, esto es algo que lo hacen todos los políticos, ¿ok? No es nada más que los demócratas, lo hacen los republicanos también. Por eso es que los políticos entran pobres y salen multimillonarios, todos, republicanos y demócratas. Lo hacen con estos tipos de negocios extraños. Y no lo hacen ellos directamente, lo hacen con familiares que hacen corporaciones, diferentes niveles de corporaciones, y ahí es como entra el dinero. Pero esto puede ser, este arresto del hijo de Hunter Biden puede ser un gran problema para el presidente. ¿Será por eso? A mí me llama la atención que hasta ahora le ha dicho sin dudas de ninguna clase que va por un segundo término, pero esta declaración, no sé si es una interpretación mía, lo tengo escrito, no sé si está en su propia voz, que él dice, si Trump no estuviera aspirando, no estoy seguro de que yo lo hiciera, pero no podemos dejarlo ganar. Hay una insinuación de que no necesariamente pudiera aspirar. La primera vez que yo veo que, aunque sea un juego de palabras, es fuerte la presión, ¿no? Yo creo que tienes razón en esa interpretación. Y no es nada más que eso. Él puede perdonar al hijo si él quisiera, pero si él perdona al hijo, no va a ganar una reelección. Así que quizás estén planeando eso, quizás él está pensando en eso, pero si él quisiera ganar en contra Trump, él no es el hombre para hacerlo. Así que como nada, esto es un plan que se está ejecutando para usar a Hunter Biden, usar el problema de Hunter Biden
para darle una razón. Sí, hay gente que cree que son los propios demócratas quienes, por eso decía, o decían muchos, que California, ¿no? Porque él cometió los delitos en California. Todo depende porque depende del indictment, cómo fue estructurado, si el dinero fue a través de California, si fue en inglés se llama wire transfers, si el dinero pasó por un banco en Una California. transferencia sin cable o de Sí, cable. si él estaba gráfica. viviendo ahí en ese momento. Hay varias maneras de establecer jurisdicción en el caso. No lo sabemos todavía porque la evidencia todavía no se ha mostrado por la fiscalía. Pero sí, hay mucha gente que piensa que sí, que esto es todo un plan demócrata de buscar la forma de sacar a Biden del medio para que otra persona... De todas maneras, la condición que él pone de que Trump no se postule, conociendo la personalidad de Trump, eso es imposible. La pregunta entonces que me salta ahora es, tal como están las cosas, ¿existe la posibilidad de que judicialmente pueda frenarse a Trump como candidato? Yo sé que están tratando de hacer eso en varias cortes en el país. Por ahora no han tenido éxito. Por ahora todas esas demandas han sido rechazadas para tratar de eliminar a Trump. Creo que es abajo la 14 enmienda para decir que él no está elegible como un insurreccionista para ponerse en la posición. Pero por ahora ninguna de esas demandas han tenido éxito. Yo no creo que ningún juez y ninguna corte de apelación va a aprobar eso. Eso va a estar sin precedentes y cualquier cosa que ellos hagan va a ser apelado a la Corte Suprema de todas formas. Así que yo lo dudo. O sea que todavía cuando llegue la campaña electoral estamos en este embrollo judicial. Lo más interesante es que cuando lleguemos ahí quizás tenemos varios juicios a la misma vez. Los juicios de Trump y los juicios de Hunter Biden.